Bueno, el periósteo es como una membrana que recubre al hueso. A ver. Y de la cual vamos a tocar varios puntos, ¿no? La definición, su estructura, funciones y los diferentes tipos de reacción perióstica que existen para cada una de las enfermedades que vamos a describir. Desde el punto de vista, diríamos, anatómico, con respecto al hueso, vemos que el hueso, ¿no es cierto?, en este segmento óseo, tenemos la zona de la epífisis, la diáfisis, ¿no? Tenemos la metáfisis a este nivel, tenemos la zona, diríamos, de la fisis o cartílago de crecimiento, a este nivel, en el caso de los niños. La diáfisis, tenemos acá el canal medular, tenemos la parte del hueso compacto, en toda esta zona, tenemos la zona de la metáfisis, la fisis, tenemos el periósteo, que es esta pequeña, en la imagen, esta pequeña zona gris que recubre el hueso, la zona del hueso compacto. Ya. Ahora, el periósteo, dentro de su definición anatómica, es una vaina muy delgada de tejido conectivo que cubre la mayor parte de los huesos en el cuerpo y permite el desarrollo y crecimiento óseo adecuado, proporcionando sangre y nutrientes a los huesos. El periósteo no cubre la porción de los huesos que contiene cartílago articular, que se encuentra en las articulaciones y que evita que los huesos contacten. Esta parte es importante. O sea, el periósteo usted no lo van a encontrar histológicamente dentro de la zona de las articulaciones. Tampoco se encuentra en varios de los pequeños huesos de las manos y los pies, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? El tejido conectivo es el tejido que ayuda a apoyar, conectar, unir o separar otros tejidos, ¿no? Vean ustedes acá esta pequeña vaina de tejido conectivo que recubre el hueso, que es una zona bastante vascularizada e inervada, ¿no? En el caso, sobre todo, de cuando hay una lesión del hueso, llámese fractura, fisura o algún proceso inflamatorio, es a este nivel la zona donde se va a generar el dolor de la lesión, ¿no? La estructura del periósteo es compleja y está compuesta por una capa fibrosa externa que le da integridad estructural y una capa interior que posee potencial osteogénico. Mide décimas de milímetros, 3 a 4, como en el cuello femoral. El espesor del periósteo es considerable en los niños. Durante el crecimiento y desarrollo se contribuye a la elongación del hueso y modelado, y cuando se lesiona el hueso participa en su recuperación. No lo es, sin embargo, en todos los huesos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los huesos sesamoideos y los extremos intraarticulares del hueso. En estas áreas, otros mecanismos de crecimiento y reparación son los sustitutos del periósteo. El periósteo fibroso es la capa externa más lejos del hueso. Las células en esta capa son del tejido conectivo denso y regular y contienen vasos linfáticos, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Contiene muchas fibras de colágeno fuerte y las células de fibroblastos. Los fibroblastos producen a su vez las fibras de colágeno y generan o regeneran la capa fibrosa que desgasta o que se desgasta con el tiempo o se lesiona por el estrés al cuerpo. La capa profunda, que es el periósteo osteogénico, es la capa interna que se encuentra justo en la parte superior del hueso. Contiene células que ayudan a la reparación y crecimiento de los huesos. Contiene las células progenitoras que se convierten en osteoblastos. Los osteoblastos son la clave en el aumento de la anchura o la longitud del hueso. También juegan un papel importante en la curación ósea de roturas y fracturas óseas. La capa osteogénica contiene muchas células madre y células de osteoblastos que recubren la superficie del tejido óseo que constituye la parte dura del hueso. Los osteoblastos absorben el calcio para formar la matriz mineral del hueso sólido.
¿Cuáles son las funciones del periósteo? Son básicamente tres. Ayuda, o diríamos, intervienen en la fijación de los tendones y ligamentos, ayuda al paso de sangre hacia y desde el hueso, y ayuda en el crecimiento de los huesos. Ahora, con respecto a los diferentes tipos de reacción perióstica, que eso es, diríamos, la parte, en la práctica, la parte más importante de lo que son las imágenes, la reacción perióstica, como su nombre lo dice, es una reacción, diríamos, a una noxa o una irritación. Llámese lesión inflamatoria de tipo infecciosa, lesión traumática, lesión de tipo proliferativa, infiltrativa. Básicamente, entonces, las reacciones periósticas pueden ser benignas o pueden ser malignas, ¿no? Las benignas generalmente secundarias a un tumor benigno o a un trauma, ¿no? Y también a una infección. Y las más agresivas que tienen una característica, diríamos, como las que figuran en el gráfico, se relacionan más a un proceso de tipo neoplásico maligno. Dentro de ellas tenemos básicamente a las reacciones periósticas que nos sugieren malignidad en el hueso. Tenemos a la famosa reacción perióstica en lámina de cebolla o lamelar. Tenemos a la espiculada o en sol radiante, y tenemos al triángulo de Codman, ¿no? Al triángulo de Codman. Estas lesiones, o estas tres lesiones, son las principales lesiones que vemos cuando existen lesiones tumorales malignas del hueso. Las lesiones sólidas también pueden verse en algún tipo de osteomas y osteosarcomas, pero generalmente son secundarias a procesos benignos, ¿no? Como curaciones de fracturas, fisuras, o infecciones o inflamaciones benignas. La reacción perióstica continua sólida, que es esta de acá, ¿ya? Vean ustedes, es una lesión elevada, sólida, compacta. Generalmente es de crecimiento lento, indoloro, benigno, y puede ser de tres tipos. Las delgadas, generalmente en lesiones de quiste óseo aneurismático, fracturas de estrés y osteomielitis, ¿no? Lesiones benignas. Pueden ser densas elípticas entre unos milímetros a 1 centímetro, por ejemplo el osteoma osteoide, y pueden ser ondulantes, ¿no? Más gruesas, más de 1 centímetro, en el caso de presencia de varices, ¿no? Y también pueden ser delgadas en el caso de la osteodistrofia pulmonar. Vean ustedes, en este caso tenemos a un paciente en la cual tiene una fractura de estrés con compromiso cortical. Vean ustedes acá en la primera incidencia, en esta incidencia frontal, pero en la lateral no se ve tanto a este nivel, pero en la otra incidencia ya de 90 grados sí vemos una zona ondulante, diríamos, compacta, que viene a ser la reacción perióstica sólida de un callo óseo. En este caso también ven ustedes una fractura por estrés. Vemos acá una zona de hiposeñal en la resonancia magnética, acá también de siga grasa, otra zona de baja señal, y que en la radiografía simple no tenía, diríamos, mayor representación. Acá quizá un poquito de aumento de deformidad a este nivel, por una fractura por estrés. En este caso también otra fractura por estrés en un jugador de fútbol de 20 años con dolor crónico en el muslo derecho. En la radiografía antero-posterior muestra una sutil reacción perióstica compacta, ¿no? Bastante difícil de determinar, pero que con la ayuda de la resonancia magnética se puede llegar a dilucidar el problema. En este caso tenemos otra lesión perióstica, la reacción perióstica por una periostitis osificante asociada a un hematoma subperióstico, ¿no? En un primer momento había una elevación, una pequeña elevación del periósteo, difícilmente visualizada en la radiografía, pero que 8 meses después se demuestra el engrosamiento sólido perióstico, que luego ya se confirmó de igual manera con la tomografía, ¿no? Pero esto fue ya en la radiografía de ustedes,
como en el proceso evolutivo de la lesión ya vemos la deformidad y el engrosamiento. Esto de ninguna manera, diríamos, se puede considerar como una lesión maligna, porque no tenemos los otros tipos de reacción perióstica que habíamos mencionado que podrían ser malignas o que se asocian con malignidad, como es el triángulo de Kohlmann, las imágenes en sol radiante o la reacción perióstica tipo lamelar, como vamos a ver más adelante. En este caso, de igual manera, también otro hematoma, ¿no? Vemos acá una zona de mayor densidad, sobre todo a nivel de partes blandas. Vemos ya acá el engrosamiento posterior a los 8 meses, y en la tomografía sí vean ustedes claramente el engrosamiento de la cortical, la reacción perióstica y la zona hipodensa a este nivel asociado a la zona de hematoma. En este caso tenemos a este nivel una pequeña elevación compacta a un paciente de 40 años con dolor en la rodilla derecha, ¿no? Que se asoció a un condroma perióstico, ¿no? Vean ustedes la lesión, acá una zona de hipointensa, de baja señal en la resonancia, de igual manera acá una zona heterogénea, ¿no? Una lesión perióstica que erosiona la cortical y se asocia con una reacción perióstica compacta. Acá una zona de hiperintensidad al mismo nivel anatómico, ¿no? Que en la radiografía. Paciente varón de 52 años con adenocarcinoma de pulmón. En este caso sí fue una reacción perióstica sólida, compacta, pero raramente de origen metastásico maligno. Ya, es bastante raro ver una reacción perióstica compacta en lesiones malignas, pero se dan. ¿Ya? En este caso también vemos una radiografía y corte axial tomográfico donde se muestra una reacción perióstica sólida y continua que indica un proceso de crecimiento lento y no agresivo típico de las fracturas óseas, ¿no? Es un callo óseo, ¿no? Un callo óseo a nivel de la rama púbica inferior. En este caso también ven ustedes una reacción perióstica benigna, secundaria a un proceso de cicatrización callo óseo, secundario a una fractura diaficiaria del húmero, en la cual al paciente se le hizo una reducción quirúrgica con elementos metálicos de osteosíntesis, ¿no? Placa y tornillos, que secundariamente pues hizo este tipo de reacción continua, gruesa, benigna, la reacción continua ondulada. A este nivel tenemos ya otro tipo de reacción perióstica secundaria, un absceso de Brody en una niña de 11 años por infección, ¿no? Que acude por dolor en el talón y eritema cutáneo. La radiografía axial del calcáneo mostraba 2 lesiones osteolíticas con borde escleroso periférico en la cortical, ¿no? A este nivel. Y vemos acá en la resonancia una zona de hiperintensidad, de aumento de señal, y a este nivel, en el corte lateral, y con el compromiso de la cortical de este nivel. Al ultrasonido, vean ustedes la lesión de partes blandas periféricas a nivel del periósteo, toda esta zona, este es el hueso, la cortical, y esta es la zona, diríamos, perióstica. A este nivel tenemos una osteitis esclerosante crónica de un niño de 11 años. Vean ustedes el abombamiento del hueso con un engrosamiento de la cortical en forma sólida y compacta, ¿no? Lesión finalmente de aspecto benigno. A este nivel también tenemos un osteoma, varios tipos de osteoma paraostal, ¿ya? A este nivel, vean ustedes en la reconstrucción por tomografía, en la tomografía corte axial, y frecuentes estos osteomas paraosteales a nivel de la mano, a nivel de la diáfisis y de las falanges, ¿no? Los osteomas paraosteales diríamos, se presentan como zonas de hueso adyacentes a la cortical, ¿no? O sea, es diríamos, una reacción perióstica de tipo compacta, en este caso redondeada, ¿no? Se asocian con este tipo de patología. La reacción perióstica discontinua, en este caso sí ya estamos frente a lesiones de tipo maligno primario del hueso, y pueden ser de 3 tipos, como ya lo mencionamos inicialmente. Puede ser la de tipo lamelar o en láminas de cebolla,
o hojas de cebolla, como dice acá, y típico esto del sarcoma de Ewing en los niños frecuentemente, y el osteosarcoma en los más adultos. Tenemos también la reacción espiculada paralela, o diríamos en cabellos erizados, también en el sarcoma de Ewing, y también en algunos procesos benignos como las talasemias, hemopatías, enfermedad de Café, sífilis y miositis, ¿no? Esta reacción espiculada paralela puede darse también en algún tipo de lesiones benignas. La reacción en rayos de sol, sí, típicamente presente en osteosarcomas y metástasis. Ven ustedes una cebolla y característicamente la zona elevada a nivel del periósteo en forma de, ven ustedes, como láminas, típico esto de lesión maligna, sarcoma de Ewing, ¿no? Ven ustedes las láminas en la radiografía simple. De igual manera, acá, en este tipo de reacción perióstica lamelar, este sí es un caso de osteomielitis. Reacción perióstica lamelar con lisis y en relación a osteosarcoma, a este nivel, en el borde medial de la diáfisis metáfisis de la tibia, en un niño. Vean ustedes el cartílago de crecimiento, sarcoma de Ewing, en sus etapas iniciales. En este tipo, vean ustedes una reacción espiculada paralela. ¿Qué puede asociarse también estas con lesiones benignas? Esto a nivel de la cresta ilíaca. La reacción espiculada paralela, también conocida como cabellos erizados, se presenta como una serie de pequeñas espículas, a veces de muy pequeño tamaño, y como si fuera un tejido aterciopelado, y otras veces como sombras lineales más alargadas, ¿no? Es como que de repente, diríamos, vamos a ver, bueno, más característicamente la imagen. No suele verse en tumores benignos, aunque las hemopatías profundas, como la talasemia, lo pueden presentar a nivel del cráneo, y también pueden verse en algún caso de lesión inflamatoria como la sífilis, miositis y la enfermedad de Café. Más frecuente esto también en el sarcoma de Ewing, ¿no? Vean ustedes engrosamiento de la calota, se ve como una especie de zonas laminares perpendiculares, un cráneo en cepillo con ensanchamiento de la díploe y adelgazamiento de la tabla interna. Más característicamente, vean ustedes, en este caso de talasemia, ¿no? Pareciera como que se hubiera asustado al paciente y se le hubieran parado los pelos, ¿no? Talasemia. En este caso es una radiografía de fémur distal, proyección anteroposterior. Esto es un osteosarcoma del fémur distal, ¿no? También, miren, también se puede dar esta reacción en tipo, diríamos, radiada perpendicular en forma de cepillo. Acá, más de cerca, otro tipo de lesión similar, osteosarcoma, a nivel de la diáfisis distal del fémur y a nivel de la rótula. El signo del sol naciente es una reacción perióstica infrecuente, se produce como respuesta a una determinada patología maligna o benigna, primitiva del hueso o secundaria que invade y agrede el periósteo, originando una reacción inflamatoria con septos irradiados perpendiculares a la cortical del hueso, que da el aspecto de sol naciente, ¿no? Vean ustedes en el diagrama y en, diríamos, la similitud con el sol radiante, ¿no? Acá, de igual manera, vean ustedes una lesión del peroné proximal. ¿En qué casos se puede dar esta reacción perióstica con el signo del sol naciente? Dentro de las patologías benignas se puede dar en la osteomielitis, meningiomas, hemangiomas, hematomas superiósticos y fracturas. En las de tipo malignas, en los osteosarcomas, sarcoma de Ewing, condrosarcoma, fibrosarcoma, linfoma, leucemia y metástasis, ¿no? Vean ustedes, es bastante variada también la etiología. Obviamente no hay que olvidar que, si bien es cierto, todas estas imágenes de reacción perióstica nos dan una orientación hacia qué puede ser la patología, pero finalmente el diagnóstico es
es mediante biopsia, ¿no es cierto? La biopsia es lo que da finalmente un diagnóstico final, ¿no? Las imágenes en realidad al final son imágenes, nos dan una probabilidad, pero no nos dan el diagnóstico definitivo. ¿Cuántas veces hemos visto lesiones que son bastante sospechosas de tumor maligno y que terminan siendo lesiones benignas, ¿no? Con eso hay que tener también bastante cuidado. Tenemos acá un fémur con una, diríamos, reacción perióstica en sol naciente, ¿no? Probablemente característico del mostosarcoma a nivel del fémur, y esto a nivel del peroné, ¿no? Miren ustedes una reacción perióstica en sol naciente con infiltración incluso probablemente a tejidos blandos y una masa aparentemente de tejidos blandos, ¿no? Eso es característico de los osteosarcomas. En este caso, a nivel de la pelvis, bulbo ilíaco izquierdo, en la tomografía hay una reacción perióstica también en sol naciente, producto de una metástasis a distancia. En este caso, sarcoma de Ewing. La radiografía, en este caso de parrilla costal, es un poquito inespecífica, difícil de observar, ¿no? Pero que se confirma ya en las tomografías, ¿no? En las imágenes tomográficas, tanto en los cortes axiales como en los sagitales y coronales. El condrosarcoma, vean ustedes, también de igual manera una masa ósea, ¿no? Inespecífica, un poco inespecífica, no se ve tan claramente acá la imagen en sol radiado, pero sí una masa de partes blandas asociada en relación a esto a un condrosarcoma a nivel de mandíbula. El osteoblastoma, en este caso un osteoblastoma perióstico de apariencia maligna, es un varón de 41 años con dolor de rodilla de 2 años de duración. En la radiografía se observa una lesión lítica en la zona posterior del fémur con reacción perióstica agresiva, vean ustedes. Y en la tomografía axial y reconstrucción sagital vemos de igual manera destrucción cortical con mineralización osteoide central a este nivel. ¿Ya? Se observa asimismo una reacción focal perióstica y una reacción agresiva focal con imágenes en rayos de sol, ¿no? Un poquito inespecífico. En este caso, una tomografía de base de cráneo, ¿no? Con una metástasis de un neuroblastoma. Vemos acá la lesión, ¿ya? Un neuroblastoma. Vean ustedes la reacción perióstica a nivel del hueso en sol radiante, que compromete, vean ustedes, compromete prácticamente la zona o el área de la zona del globo ocular derecho. Y acá en la radiografía de abdomen vemos la metástasis a distancia a nivel de cavidad abdominal, a nivel pararrenal izquierdo. En este caso vemos un condrosarcoma perióstico, ¿no? Ven ustedes una zona bastante imperceptible de engrosamiento perióstico en la radiografía del fémur convencional, pero que en la tomografía corte axial sí podemos ver estas lesiones, ¿no? Calcificaciones yuxtacorticales. Esta es una mujer de 23 años, lesiones yuxtaverticales, ¿no? Un condrosarcoma perióstico. En la secuencia T1 de la resonancia magnética con gadolinio se observa una captación septal y periférica de la lesión, ¿no? Este es en el caso diríamos del sol radiante, una reacción discontinua, y la imagen de la derecha es el otro tipo de reacción perióstica, que es el triángulo de Codman, ¿no? El triángulo de Codman, como su nombre lo dice, vamos a verlo a nivel del periósteo como una imagen de radiopaca, digamos, de densidad ósea, de forma triangular, ¿no? Que es patrognomónico, diríamos, con gran aproximación hacia la posibilidad de que sea un osteosarcoma, ¿no? Entonces el triángulo de Codman o ángulo de Codman es una pequeña área triangular de hueso visible en la parte más externa de un tumor maligno. Se produce por la ruptura y elevación del periósteo, generalmente en procesos malignos. Puede estar también en procesos inflamatorios, hematómicos. Pero cuando estamos frente a un triángulo de Codman,
siempre hay que pensar en algo maligno hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Tenemos acá, ven ustedes, diferentes, en esta zona se ve algo mucho más típico, una reacción perióstica triangular, en el caso de este osteosarcoma. Tipo de reacción perióstica maligna, vean ustedes, acá también otro triángulo de Codman, a este nivel también, en esta reconstrucción, en este corte tomográfico, los cortes tomográficos, la radiografía de la rodilla, no es una osteosarcoma, metáfisis diaficiario medial de tibia proximal a nivel de donde están las flechas. Vean ustedes otras imágenes de osteosarcoma con compromiso medular, triángulo de Codman, con aumento de partes blandas periféricas. A este nivel, vean ustedes el aumento de señal en la resonancia magnética. Tenemos otro triángulo de Codman. Se ve, este es un caso de un condroma yusta cortical, que es una masa excéntrica bien definida con matriz cartilaginosa, parcialmente calcificada en su interior, de localización en la inserción del músculo deltoides, ¿no? Ven ustedes, se intuye calcificación periférica en forma de huevo que se confirma con la tomografía. Acá hay una pequeña calcificación de partes blandas que se logra verificar en la tomografía. Condrosarcoma perióstico, que es una masa calcificada yusta cortical del húmero izquierdo en una mujer de 35 años. En la resonancia magnética en la secuencia T1, tras la inyección del gadolíneo, se observa la captación septal, vean ustedes, captación a nivel de los septos y a nivel periférica de la lesión, ¿no? Un condrosarcoma. Bueno, lo que es periósteo, básicamente saber de qué está hecho, ¿no es cierto?, su estructura, la ubicación, que no está en todos los huesos, generalmente está en los huesos largos, no se encuentra a nivel de la zona del hueso de la zona articular, y tampoco dentro el periósteo no está en la zona de los huesos pequeños como sesamoideos y algunos huesos de la mano y del pie. Y sobre todo tener en cuenta básicamente esto de las radiaciones periósticas, ¿no? En eso se basa toda esta, diríamos, descripción teórica de lo que es el periósteo desde el punto de vista de lo que es imágenes. No sé si tienen alguna